Buenas noches, estimado tutor y compañeros. El siguiente es el desarrollo de la práctica 1 correspondiente al paso 2 de la experimentación. Entonces, la guía que nos pide, entonces, instalar LiveView. Entonces aquí ya pues tengo instalado LiveView, como se pueden dar cuenta. Dice, empleando LiveView realice un instrumento virtual con un contenedor de 6 elementos. Entonces, tengo mi contenedor de 6 elementos. Cada uno entonces es un ejercicio correspondiente a la práctica. ¿Qué dice el primer ejercicio? Entonces dice, manejo de números enteros. Asigne una variable el valor de una distancia en unidades de metros. Luego, entonces si lo corremos acá, vemos que eh, el programa me ejecuta entregando las unidades en centímetros y en milímetros. Entonces tengo 4 metros, me entrega 400 centímetros y 4000 milímetros. Tengo que dejar de correr el programa para poderles mostrar el diagrama de bloques. Pues es muy sencillo. Utilizo una estructura, el while loop, para que siempre me esté ejecutando. Luego utilizo las operaciones matemáticas comunes. Entonces utilizo la multiplicación, y también utilizo un indicador numérico. Perdón, utilizo un control numérico, que es el que por donde yo asigno mi variable. Entonces es muy sencillo realmente. Luego, muy parecido es el de la resistencia. Entonces vamos a correrlo. Entonces yo voy a meter aquí una resistencia de 1000 ohmios. Entonces efectivamente me entrega un kilo ohmio. Entonces si quiero obtener el valor en megas, entonces me dice que es 1 por 10 a la 6. Entonces me entrega un mega. El código es el mismo, es muy parecido. Entonces utilizo la división para poder entregar los valores en kilo ohmios y en ohmios. Utilizo pues las operaciones matemáticas normales, donde incluye una constante, divido por una constante y voy por un control numérico para poder ingresar el número, capturar la variable, y utilizo pues los indicadores numéricos, que es por donde voy a ver los resultados. Eso en cuanto al manejo de números reales. El tercer ejercicio dice manejo de vectores. En un vector almacene cada una de las de en un vector almacene en cada celda cada uno de los dígitos de su número de cédula. Entonces, pues aquí vamos a ver en los vectores. Entonces yo ya inicié mi array, ya le inicié cada vector, lo inicio con los números de mi cédula y hago las operaciones del tangente. Entonces, si yo quiero cambiar vemos que el coseno me varía. Si yo quiero cambiar este vector, vemos que me varía la tangente para cada uno, para los primeros 3 dígitos. Entonces si yo quiero variar el primer dígito, entonces efectivamente me va a variar el seno. Entonces ahí tengo la operación. Entonces vamos a mirar el diagrama, donde el diagrama nos dice, estoy utilizando un case, el que ya había utilizado arriba, un while loop. Luego dentro de ese estoy utilizando una estructura que es el while loop, para que se me ejecute más rápidamente esto, en vez de que me empiece a ejecutar todo. Dentro de esta estructura while loop utilizo un case para, para condicionar. Entonces tengo mi array, donde yo capturo mis datos. Luego tengo una opción de a ver si la vemos acá, un index y write, index array. Tengo un index array para poder hacer las
las multiplicaciones de acuerdo a las condiciones que nos están sugiriendo en la guía. Igual a cada una de los tipos de array, de arreglos, estoy trabajando con la misma variable, ¿no? Siempre de escritura, no de lectura, porque este array pues está recibiendo los datos que yo estoy almacenando. Luego multiplico por 10 según como me dice la guía que tengo que multiplicar cada elemento por 10. Entonces aquí lo estoy multiplicando por 10. Dentro de esta, bueno, entonces olvidé explicarles que dentro del case estoy utilizando otra estructura llamada for loop para poder generar el proceso cíclico. Dentro de este loop estoy utilizando otro case. Utilizo tres cases que son las tres operaciones de seno, coseno y tangente. Entonces tengo en el primer case es donde me muestra según esta condición y de acuerdo al tamaño de mi array me muestra el coseno después de haber multiplicado por 10. En el segundo la tangente, perdón, en el primero el seno, en el segundo en la posición 0 del array me va a mostrar el seno. Es que yo no eliminé los otros de acá. Bueno, entonces vamos a mirarlo. Entonces tengo la posición, a ver dónde está, acá la default, esa es la posición 0. Entonces tengo la posición 0 me muestra el coseno, la posición 1 me muestra el coseno y la posición 2 me va a mostrar el tangente. Ok, entonces seguimos. Operación de matrices. Entonces estoy operando matrices en operaciones de multiplicación, suma y resta. Entonces, como sabemos todos, la operación de matrices en multiplicación es un poquito dispendioso porque yo tengo que multiplicar esta posición de la columna por esta posición de esta otra columna y luego uno a uno, por decirlo así. 2 por 1, 0 por 1 y 1 por 1. Y eso me va a dar un valor. Bueno, no me puedo extender mucho porque la verdad, pues el tiempo aprecia. Entonces, si yo multiplico este por 0, bueno, perdón, lo voy a poner a correr. Entonces, si yo multiplico esto por 2, le pongo 0, se dan cuenta que esto ya varió en esta fila. Si yo pongo aquí un 2, la segunda fila va a variar. Ahí me está variando. Si yo pongo en la siguiente fila un 3, ahí me varió la tercera fila. Si yo pongo aquí un 4, ahí me varió la tercera fila. Ya vamos a explicar un poquito el diagrama de bloques. Para la suma pues es muy sencillo, entonces es básicamente lo mismo, entonces yo puedo variar acá, entonces sé que 2 más 2 me da 4, puedo variar, coger cualquiera, entonces aquí puedo poner 5 y me va a dar 6, entonces 5, esta posición del 5 más esta posición del 1 de la segunda matriz me va a dar 6, entonces pues ahí vemos que está operando, sin embargo lo voy a volver a hacer acá, entonces 6 más 3 me da 9, entonces ahí vemos que me da el 9. En la resta pues igual, tal cual, entonces yo puedo poner aquí un 2 y entonces 4 menos 2 me da 2 en la misma posición, entonces voy a escoger le pongo 9 y me va a dar 7. ¿Por qué? Porque 9 menos 2 me da 7. Vamos a ver un poquito el diagrama de bloques de este ejercicio. Aquí ya se empieza a poner mucho más interesante, a pesar de que pues este ejercicio es muy básico. Lo mismo, estoy utilizando una estructura while loop para poder mantener siempre en operación sin que el programa me afecte el resto de código que tengo. ¿Qué incluyo ahí? Incluyo una estructura, la misma estructura que utilicé en el ejercicio de arriba, que es el for loop, para poder generar las repeticiones de acuerdo
a las capturas de los números y las operaciones que